Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Estamos en el módulo 3, estequiometría, ejercicios de nivel intermedio. Vamos a resolver el ejercicio número 31. ¿Cuántos gramos de agua se necesita para hidratar 162 gramos de óxido de zinc según la siguiente reacción? Ahí tenemos la reacción y la tenemos que balancear. Entonces vamos a escribirla aquí. Óxido de zinc más agua produce hidróxido de zinc. Tenemos un átomo de zinc en cada miembro de la ecuación, tenemos 2 de hidrógeno en cada miembro y tenemos 1 de oxígeno, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno en este lado. La ecuación está balanceada. Los datos están en gramos. Tenemos 162 gramos del óxido de zinc y la pregunta es cuántos gramos de agua necesitamos. Recordemos que cuando los datos están en gramos, necesitamos obligatoriamente la masa molar de las especies involucradas en el proceso. Entonces vamos primero con el óxido de zinc. Cada átomo de zinc tiene una masa de 65. Cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16. 65 más 16 serían 81 gramos mol. Este 81 debemos multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico que es 1 y 81 por 1 nos da 81 gramos. Vamos con el agua. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1. Como hay 2 átomos, 1 por 2, 2. Cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16. 2 más 16 da 18 gramos sobre mol. 18 por el coeficiente estequiométrico que es 1 nos daría 18 gramos. Bien, y ahora resolvemos la regla de 3. Si 81 gramos producen 18, 162, ¿cuánto nos dará? Si nos fijamos, 162 es exactamente el doble de 81. Por ende, no nos hace falta usar la regla de 3, sino que podemos usar las proporciones y decir que es el doble de 18. Por ende, debería ser la opción que diga 36. La opción más cercana es que es 35,86 gramos. Las aproximaciones deben ocurrir debido a los pesos atómicos, que el zinc no es exactamente 65, pero lo usamos aproximado por cuestión de simplificar cálculos. Bien, vamos ahora al 32. ¿Cuántos gramos de carbono se requiere para preparar 45 gramos de anhídrido carbónico? Bien, debemos escribir la ecuación. Carbono más oxígeno nos produce anhídrido carbónico. Bien, vamos a colocar la numeración. Ahora veamos, me piden cuántos gramos de carbono y el dato son 45 gramos de anhídrido carbónico. Como el dato está en gramos, debo trabajar con las masas atómicas. La masa atómica del carbono es 12 por 1, que es el coeficiente estequiométrico, nos da 12, la ecuación está balanceada. Y vamos ahora con la masa molar del CO2. Cada carbono tiene una masa de 12, ¿bien? Y hay un solo carbono, por ende es 12. Y cada oxígeno tiene una masa de 16 y son 2 oxígenos. 16 por 2 da 32, más 12 sería 44 gramos sobre mol. Multiplicado por el coeficiente estequiométrico, que es 1, nos daría 44 gramos. Bien, ahora resolvemos la regla de 3. Si 12 producen 44, ¿cuánto producen 45? Si nos fijamos, estos dos números son muy similares, por ende estos dos también deberían ser muy similares, debe ser un poco más de 12, por ende debe ser la opción A, que dice 12,3. Vamos ahora con el 33. En la siguiente reacción, CO2 más 2NaCl producen 2NaOI más CO más cloro. Al emplear 3 moles de cloruro de sodio, se obtuvo 1 mol de cloro. El rendimiento de la reacción es, bien, vamos a copiar la reacción. Verificamos si la reacción está balanceada. Tenemos un carbono de cada lado, tenemos un oxígeno en cada lado, tenemos 2 iodos en cada lado, tenemos
2 sodios en cada lado y tenemos 2 cloros en cada lado. La ecuación está balanceada. Los datos están en moles, o sea que no necesitamos la masa molar. Al emplear 3 moles de cloruro de sodio, aquí está, se obtuvo 1 mol de cloro. Y nos piden el rendimiento de la reacción. Recuerden que cuando necesitamos rendimiento, debemos calcular el que nos dan como dato, el cloro. Entonces, 2 moles producen 1. Si nos damos cuenta, la relación es la mitad. Entonces, 3, ¿cuánto nos ha de producir? La mitad, que sería 1,5 moles. Y ahora, para obtener el rendimiento, decimos, si 1,5 moles, que es lo que debería obtenerse, tiene un rendimiento del 100%, 1 mol, que es lo que se obtuvo, ¿qué rendimiento tendrá? Podemos hacer la regla de 3 o podemos fijarnos en las proporciones. 1 de 1,5 debería ser el 66,67%. La otra opción es multiplicar 1 por 100 entre 1,5. Corremos la coma un espacio, agregando aquí un 0 en el numerador. Y ahora procedemos a simplificar. 1000 entre 5 daría 200, 15 entre 5 daría 3. Y al dividir 200 entre 3 nos daría 66,67 aproximadamente, lo cual sería la opción A. Bien, vamos ahora con el 34. El número de moles de zinc que se requiere para hacerlo reaccionar con 4,5 moles de ácido clorhídrico, produciendo cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso es, bien, lo primero que debemos hacer es plantear la ecuación. Entonces, estamos poniendo a reaccionar zinc con ácido clorhídrico, obteniendo cloruro de zinc, hacemos el intercambio de números de oxidación y obtenemos también hidrógeno gaseoso. Veamos el balanceo, tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 de cloro en cada lado y 1 de zinc en cada lado, ya está balanceado. Entonces, hacemos reaccionar 4,5 moles de ácido clorhídrico, el dato está en moles, y nos preguntan cuántos moles de zinc necesitamos. Podemos plantear la regla de 3 o podemos usar las proporciones. Si nos fijamos, las proporciones son 1, 2. Eso quiere decir que el zinc es la mitad del ácido. Por ende, si usamos 4,5, debemos obtener en zinc la mitad de 4,5. La mitad de 4 es 2 y la de 0,5 es 0,25. Por ende, la opción correcta debe ser la B. Vamos ahora a leer el 35. La cantidad de sal que se obtiene con 3 moles de ácido clorhídrico y 5 moles de hidróxido de calcio en la siguiente reacción. Bien, me están dando datos de los 2 reactivos, por ende es un problema de reactivo limitante. Copiamos primero la reacción. Debemos verificar que esté balanceada. Entonces veamos, tenemos un calcio en cada lado, 2 cloros en cada lado, 2 oxígenos en cada miembro y tenemos 2 hidrógenos y 2, 4. Y del lado derecho tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Efectivamente la ecuación está balanceada. Entonces tenemos 3 moles del ácido clorhídrico y tenemos 5 moles del hidróxido de calcio. Lo primero que necesitamos saber es cuál es el reactivo limitante. Entonces, podemos sacar la cuenta. Si 2 requieren 1, que sería la mitad, 3, ¿cuánto requieren? Requieren aquí 1,5. Por ende, el hidróxido de calcio no es el reactivo limitante, es el reactivo en exceso, porque necesitamos para usar los 3 moles del ácido 1,5 del hidróxido de calcio y tenemos 5, sobran 3,5 moles. La otra opción era dividir 2 entre 3 y 1 entre 5 y verificar cuál nos daba mayor. 2 tercios da 0,66, 1 entre 5 es 0,2, mayor es el 0,66, por ende el ácido es efectivamente el reactivo limitante. Ahora las cuentas se plantean con el reactivo limitante y lo que nos están pidiendo es la cantidad de sal que se obtiene. Entonces, 2 moles del ácido
producen 1 mol de la sal. Si tenemos 3 moles en el ácido, ¿cuánto de sal hemos de obtener? Si se fijan, la relación es 2 da 1, es la mitad. Por ende, si tengo 3, debo tener la mitad de 3, que sería 1,5 moles de la sal. Sería la opción B. Vamos ahora con el 36. En la combustión de la glucosa se emplea 2 moles de azúcar y 89,2 litros de oxígeno. ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se obtendrá a suma condiciones normales de presión y temperatura? Entonces tenemos la glucosa, que es C6H12O6, y la hacemos reaccionar con oxígeno, obteniendo dióxido de carbono y agua. Ese es el proceso de combustión. Hacemos reaccionar con oxígeno y obtenemos dióxido de carbono y agua. Tenemos 2 moles de azúcar, o sea que tenemos 2 moles de glucosa, 89,2 litros de oxígeno. Nuevamente tenemos datos de los dos reactivos, hay que determinar cuál es el reactivo limitante. Y nos piden la cantidad de dióxido de carbono que se obtendrá. Todas las respuestas están en moles, por ende debemos trabajar en moles. Bien, ¿cómo vamos a llevar esos 89,2 litros a moles? Con una regla de 3. Si un mol es 22,4 litros, 89,2 litros, ¿cuántos moles serán? Podemos sacar la cuenta o podemos preguntarnos por cuánto hay que multiplicar 22,4 para que nos dé 89,2. Y vemos que es aproximadamente por 4. ¿Okay? 4 por 4 es 16, llevaría una, 4 por 2, 8 y una 9, y 4 por 2, 8. O sea, nos daría 89,6 en vez de 89,2, pero podemos usar el valor aproximado. Por ende, aquí estaríamos trabajando con 4 moles, que sería lo mismo que multiplicar 1 por 4. Bien, entonces, en vez de trabajar con 89,2 litros, vamos a decir que tenemos 4 moles. Ahora necesitamos balancear la ecuación. Tenemos 6 átomos de carbono de un lado, 6 aquí para balancear, 12 de hidrógeno del lado izquierdo, entonces 6 por 2, 12 para balancear. Y ahora vamos con los oxígenos. Aquí tenemos del lado izquierdo 6 y 2, 8. Del lado derecho tenemos 6 por 2, 12 y 6, 18. 18. Aquí hay 6, me faltan 12. Entonces multiplico aquí 6 por 2, 12 y 6 aquí, 18. Ya está balanceado. Podemos usar la división para ver cuál es mayor. En la glucosa tendríamos 1 entre 2, un medio que sería 0,5. En el oxígeno tendríamos 6 dividido entre 4, que sería 3,2. 3 medios, que sería 1,5. Entonces el oxígeno nos dio mayor, por ende el oxígeno debe ser el reactivo limitante. Ahora fijémonos. Si 6 de oxígeno producen 6 de CO2, quiere decir que son las mismas cantidades. 4 de oxígeno deberían producirme 4 moles de CO2 sin necesidad de hacer la regla de 3. Por ende, la opción correcta debe ser la opción C. Vamos a resolver ahora el 37. Dice, si se hace reaccionar 32 gramos de oxígeno con 168 gramos de hierro, entonces reacciona hierro con oxígeno. De oxígeno tenemos 32 gramos y del hierro tenemos 168 gramos. Nos preguntan cuánto óxido ferroso se forma, entonces ya sabemos que de este lado obtenemos óxido ferroso. Vamos al balanceo. Un hierro, 2 oxígenos, ahora tengo 2 hierros, 2 hierros. Bien, entonces necesitamos el peso atómico del hierro, que sería 56 gramos. 56 por el 2 del coeficiente estequiométrico nos daría 112 gramos. Bien, cada átomo de oxígeno pesa 16. Como hay 2 átomos de oxígeno, nos daría 32 gramos en oxígeno. Y la pregunta es cuánto óxido ferroso se forma. O sea que necesitamos también el peso del óxido ferroso. Veamos, el hierro dijimos que pesa 56 y hay uno solo, por ende 56. El oxígeno 16 y hay uno solo, por ende 16. Esta suma daría 12, 72.
multiplicado por el 2 del coeficiente estequiométrico daría 144 gramos. Primero debemos ver cuál es el reactivo limitante. Recordemos que en el reactivo limitante podemos hacer simplemente la división y el que nos dé mayor es el reactivo limitante. 112 entre 168 es menor que 1, porque 112 es menor que 168, y 32 entre 32 da 1. Por ende, el reactivo limitante, en este caso, es el oxígeno, por ser el mayor. Entonces hacemos la regla de 3. Si 32 gramos producen 144, 32 gramos, que es lo que tenemos, ¿cuánto dará? Eso nos tiene que dar 144 gramos, porque son números iguales. Por ende, debe ser la opción C. Vamos ahora con el 38. En la reacción de 32 gramos de azufre con 224 gramos de hierro, el elemento que sobra es, veamos, azufre, lo ponemos a reaccionar con hierro y nos debe producir una sal, pero no me dicen el número de oxidación del hierro. Sin embargo, si nos fijamos en las opciones hablan de hierro, azufre y sulfuro ferroso. Por ende, asumimos que el azufre y el hierro se combinan formando sulfuro ferroso. Como el hierro tiene números de oxidación 2 y 3, en este caso estaría usando el menor, que es 2. El azufre en los sulfuros debe trabajar forzosamente con su menor número de oxidación, que es 2, y se simplifican. Por ende, esta ecuación ya está balanceada. Entonces, tenemos como dato 32 gramos de azufre y 224 gramos de hierro. En la línea de arriba debemos colocar el peso atómico de cada uno por el coeficiente estequiométrico, que en ambos casos es 1. El azufre tiene un peso de 32 gramos y el hierro, dijimos en el ejercicio anterior, que tiene un peso de 56 gramos. Procedemos a la división. Esta primera división da 1. Esta división da definitivamente menor que 1. Entonces el azufre es nuestro reactivo limitante. Nos preguntan el elemento que sobra. Si el azufre es el que se acaba primero, el que sobra debe ser el hierro. Opción A. Vamos ahora con el 39. Al hacer reaccionar 10 gramos de hidróxido mercurioso con 18 gramos de ácido hiposulfuroso, el reactivo limitante es... Bien, planteamos la ecuación. Tenemos el hidróxido mercurioso. De este me dicen que hay 10 gramos. El ácido hiposulfuroso, del cual me dicen que tenemos 18 gramos. Veamos, positivo, negativo, positivo, negativo. Por tal razón, el mercurio se va a juntar con el SO2. El SO2 tiene número de oxidación 2 y el mercurio 1. Y luego el hidrógeno se combina con el agua formando agua. Vamos al balanceo. Tenemos 2 de mercurio de este lado, 2 de mercurio entonces del lado izquierdo. En el azufre tenemos 1 en cada miembro. De oxígeno tenemos 2 y 2 serían 4. Entonces aquí en el agua faltan 2 para tener 2 y 2, 4. De hidrógeno tenemos 2 y 2, 4 en el lado izquierdo. Del lado derecho tenemos 4. Ya la ecuación está balanceada. Bien, ahora necesitamos determinar los pesos moleculares de las especies involucradas. Vamos entonces con el hidróxido mercurioso. El mercurio tiene una masa de aproximadamente 251. El oxígeno tiene una masa de 16 y el hidrógeno 1. Efectuamos la suma. 268. Al multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico, que es 2, obtendríamos 536 gramos. Vamos ahora con el ácido. Bien, el hidrógeno es 1, tenemos 2 hidrógenos, daría 2, cada azufre es 32 y cada oxígeno es 16, por 2 que hay 32, esto daría 66, por el coeficiente estequiométrico del ácido que es 1 daría 66. Procedemos a la división.
Aquí esta división daría 53,6, la siguiente 66 entre 18 es definitivamente menor que 53,6, por ende mi reactivo limitante es el hidróxido mercurioso. Bien, vamos con el 40. Al hacer reaccionar 2 moles de hidróxido mercurioso con 3 moles de ácido hiposulfuroso, el reactivo sobrante es, bien, escribimos nuevamente nuestra ecuación, que sería el hidróxido más el ácido. Ya vimos en el ejercicio anterior que obtendríamos aquí el hiposulfito mercurioso con agua. En el balanceo anterior teníamos 2 de agua y 2 del hidróxido. Entonces tenemos 2 moles del hidróxido y tenemos 3 moles del ácido y nos piden el reactivo sobrante. Bien, si usamos nuestro criterio de la división, 2 entre 2 da 1, 1 entre 3 daría 0,33, el mayor es el hidróxido, por ende él es el limitante, eso quiere decir que el reactivo sobrante es el ácido hiposulfuroso, la opción B. Vamos ahora con el 41. En el ejercicio anterior, ¿cuántos moles se forman? Perdón, moles de agua se forman. Bien, si el reactivo limitante es el hidróxido, ¿ok? La relación entre hidróxido y agua podemos ver que es 2 a 2, son números iguales. Entonces, 2 moles de hidróxido me van a producir 2 moles de agua. Y tenemos como dato 2 moles de hidróxido, por ende se nos deben producir 2 moles de agua. Sería la opción A. Vamos con el 42. ¿Cuántos litros de oxígeno mezclados en condiciones normales se necesitan para quemar 2 moles de C3H8, propano? Entonces, tenemos propano más oxígeno, porque al quemar reacciona con oxígeno y nos da CO2 y agua. Procedemos al balanceo, tenemos 3 de carbono para balancear, del lado izquierdo 8 de hidrógeno, 4 por 2, 8 de hidrógeno, y luego tenemos del lado derecho 3 por 2, 6, y 4 de oxígeno daría 10, 5 delante del oxígeno, 5 por 2, 10. Entonces tenemos 2 moles de propano y nos piden los litros de oxígeno. Bueno, si tenemos moles, vamos a calcular primero los moles de oxígeno. La relación estequiométrica nos dice que 1 producen 5 y aquí tenemos 2. 2 es exactamente el doble de 1, por ende aquí deberíamos obtener el doble de 5, que sería 10 moles. También podemos efectuar la regla de 3. Bien, ahora, si un mol, para llevar a litros, es 22,4 litros, los 10 moles que acabamos de obtener, ¿cuántos serán? Si nos fijamos, aquí hay que multiplicar por 10, por ende multiplicamos por 10 y obtenemos 224 litros, que sería la opción B. Vamos con el 43. ¿Cuántos litros de oxígeno en condiciones normales se necesitan para quemar 2 moles de C6H12O6? C6H12O6 reaccionan con oxígeno, nuevamente es una combustión, producen CO2 y producen agua. La combustión de la glucosa sería recomendable que nos la supiéramos de memoria. El balanceo es 1, 6, 6, 6. De todas formas lo pueden efectuar. Y nos piden cuántos litros de oxígeno se necesitan para quemar 2 moles. Nuevamente nos lo piden en litros, pero como el dato está en moles, lo vamos a calcular en moles y luego lo pasamos a litros. Si nos fijamos, la relación es 1 requiere 6, 2 es el doble, por ende debería requerir 12 moles. Y luego planteamos nuestra regla de 3. Si un mol equivale a 22,4 litros, los 12 moles que tenemos, ¿qué volumen será? Podríamos resolver la regla de 3 o hacerlo por descarte. Definitivamente 12 por 22,4 no nos puede dar la opción A, que es 22,4, ni la C, que es 11,2, ni la D, que es 44,8. Por ende debería ser la opción B.